Son tiempos muy complicados para ejercer públicamente un discurso basado en la paz, en la solidaridad, en la cultura antimilitarista. Por eso teníamos mucho interés en conversar con Pepe Beunza. Os decía, fue el primer objetor de conciencia por motivos políticos al servicio militar obligatorio del Estado español. Se negó a empuñar un arma. Esto le costó 2 consejos de guerra en un tiempo en el que aquello tenía consecuencias muy importantes. Esto le empujó 2 veces a la cárcel por ese motivo y es uno de los pioneros del movimiento insumiso en España. Ha promovido el voluntariado para el desarrollo y en esta cultura antimilitarista y en defensa del pacifismo que tanto nos interesa reivindicar, es una auténtica referencia. Pepe Beunza, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Claro, hacíamos el análisis de actualidad. Pepe decía, qué poco popular parece hoy en día. Se sigue diciendo, esto es un sentimiento naif, trasnochado, es de una soberana ingenuidad pensar que se puede defender otros postulados en un mundo tan complejo. ¿Tu posición fue una posición naif? ¿Fue una posición trasnochada, impopular? Creo que al contrario fue una respuesta muy popular porque siempre hemos defendido que los gastos militares se transformen en gastos sociales, que es lo que es importante. Con lo que cuestan dos misiles Tomahawk se puede construir un colegio. Y necesitamos colegios que salvemos todos y no necesitamos misiles y no necesitamos tanques. Yo parto siempre de la idea que la fabricación de armas y la venta de armas es un negocio, un gran negocio criminal. Y entonces, claro, todos los que participan en ese negocio o tienen beneficio o caen en una trampa terrible. Este negocio se ha de disfrazar de patriotismo, de himnos, de banderas y de defensa. Pero en estos momentos ningún ejército nos puede defender de un ataque con armas atómicas, químicas o bacteriológicas. Y todo lo que gastemos en ejército, en armas, en el mejor de los casos es un dinero tirado y en el peor es construir nuestra propia tumba, ¿no? Y esa es mi idea. Dicho esto, hay que explicar que todos tenemos no solamente el derecho, sino el deber de defendernos de la tiranía, de la injusticia, de una invasión como en el caso de Ucrania. Claro, ¿y cómo Pero nos defendemos de eso? Porque aquí la cuestión es que esta los es la que cuestión. siempre piensan de forma muy objetiva y aparentemente adulta nos dicen, claro, pero esto no es más que una inversión en la defensa de la paz. Sí, bueno, vamos a ver. Eh, lo primero que hay que explicar es que la defensa que nos proponen los militares, a partir de la bomba atómica, que es un cambio radical, y que es la teoría que se estudia en todos los altos, en todas las altas escuelas militares, es la defensa, la anulación mutua asegurada. Entonces, ellos nos proponen el suicidio colectivo como forma de defensa. A mí esto es lo que sí que me parece ridículo, que no lo cree, que se lo crea alguno, ¿no? Porque es una teoría de defensa absolutamente de locos, ¿no? O sea, yo pienso que el otro no me atacará porque sabe que yo lo destruiré y él me destruirá a mí, nos destruiremos todos, por lo tanto no me atacará. Eso es una teoría de locos. Yo creo que por muy optimistas que se nos tenga a nosotros o por muy utópicos, el suicidio colectivo nunca puede ser una defensa, pero eso es lo que se estudia en todas las escuelas. Entonces, yo creo que la defensa, nosotros propugnamos lo que se llama la defensa popular no violenta, que tiene un aspecto ético y un aspecto práctico. El aspecto ético es que si a mí alguien me ataca y yo lo mato, he renunciado a mi capacidad de ser humano. He renunciado a mi capacidad de utilizar la inteligencia para resolver los conflictos. Creer que con la guerra, con la lucha armada, resuelves un conflicto, eso sí que es ser ingenuo. Entonces, yo tengo que preservar mi capacidad humana, mi capacidad de inteligencia y recordar siempre el no matarás. Tenemos ejemplos en la historia de los pueblos que se han defendido, que se pueden defender de un ataque de otros sin utilizar las armas. Pero para esto exige 3 condiciones muy importantes, que son, la primera, en un país la riqueza, para que todo el mundo participe en la defensa, la riqueza ha de estar repartida. No me voy a jugar yo la vida por el cacique andaluz, señorito, dueño de las tierras, por el jefe de la gran multinacional que está cobrando sueldos astronómicos o por cualquiera que está abusando de los pobres. La, 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 la división social, la diferencia de la economía, eso es un gran hándicap. Para que un pueblo pueda defenderse necesita tener una estructura social justa. No es lógico que en Ucrania estén obligando a la gente a coger las armas. Si tú tienes algo que defender, ya lo defendes por tu cuenta. Si te obligan es que aquí hay gato encerrado.
y eso de que a todos los hombres les obliguen a luchar con las armas, a mí me parece una monstruosidad aquí y en todos lados. La primera, la riqueza repartida. La segunda, debe ser una estructura social descentralizada. Si una estructura social está centralizada, a un invasor, a un tirano, le es muy fácil ocupar el centro de poder y desde ahí dar nuevas órdenes. Como la gente está acostumbrada a obedecer, pues les da igual obedecer a uno que a otro, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en el calabozo y discutía con el capitán pues, militar, me decía, ¿y si nos invaden los franceses? Y yo, claro, yo decía, no, que ¿por qué no van a invadir? Pero en el fondo pensaba, hombre, si nos invaden los franceses, fantástico, Yo porque voy a así estar vivimos mejor con seguro, Franco. no sé usted. Claro, nos haríamos europeos, tendríamos libertad, tendríamos democracia. O sea que el mito ese siempre funciona. Y la tercera es que los pueblos han de estar entrenados y preparados. De estar preparados a obedecer y a desobedecer, a utilizar sus recursos, a utilizar la imaginación, a organizarse. Entonces, si están acostumbrados a hacer una huelga general, están acostumbrados a enfrentarse al poder, a enfrentarse al adversario, a crear boicots, a la desobediencia civil, a la no cooperación, son pueblos invencibles. No digo yo que no paguen un precio elevado también, ¿eh? No digo yo que no hayan muertos, porque al invasor, cuando hay una respuesta de huelga general, enseguida a buscar a los líderes, pero bueno, la gente está entrenada en una defensa no violenta, también se paga un precio elevado. Esto cuando en el año 20 en Alemania hubo un golpe militar que se conoce muy poco, el gobierno legítimo animó a la gente a hacer huelga general, no cooperación, y el golpe militar aquel duró 4 días. Pero esto no se explica. Cuando los rusos invaden Checoslovaquia en el 68, los checos, que saben que no pueden hacer nada a nivel militar porque eran mucho más fuertes, les dejan entrar. Y cuando entran empiezan a discutir con ellos, a hablar con ellos. Los soldados que vienen son pobres personas como ellos, que les han dicho que los checos son unos cobardes, unos traidores, y se encuentran con gente amable que les explica cosas, pero que no colabora con ellos. Y empiezan a haber deserciones, empieza a haber una invasión que se preveía de 4 días, hasta que pudieron un poco controlar el territorio, estuvieron 8 meses y además tampoco lo controlan del todo porque las estructuras sociales de respuesta y de cohesión se mantuvieron intactas. Entonces son técnicas que se han de estudiar muy bien. Durante la invasión nazi de Dinamarca y de Suecia hubo también, y Noruega, perdón, hubo también respuesta de acciones de tipo no violento, de no cooperación, de desobediencia civil, y entonces se hace un país prácticamente ingobernable. ¿Por qué esto no se utiliza más? ¿Por qué esto no se extiende más? Pues porque los gobiernos prefieren tener un ejército para su servicio que enseñar al pueblo a defenderse de cualquier tiranía. Y esa es la lógica. El negocio de la sociedad civil no tiene ningún negocio, no hay aquí, pero el negocio de la guerra, el negocio de la venta de armas, el negocio de la fabricación, y la fabricación esta de armas, los ejércitos exigen periódicamente tener enemigos porque de esa manera se pueden justificar. Antes de del atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, Estados Unidos había decidido que disminuiría el presupuesto militar porque no tenía enemigos. El Pacto de Varsovia se había desmontado. Y mira, curiosamente vino el atentado y al poco tiempo enseguida un incremento militar. A mí me ha sorprendido muchísimo la unanimidad con la que, por el ataque de Ucrania, que es una cosa que en teoría nos afecta relativamente, todas las guerras nos afectan porque pueden significar que prenda el polvorín, que es el mundo, ¿no? Pero bueno, todo el mundo enseguida se ha puesto de acuerdo en enviarles armas y en aumentar los presupuestos militares. Y claro, te quedas un poco diciendo, aquí hay gato encerrado. A mí Esta debe servir. Sí, una cosa que me llama la atención, Pepe, es que en esta lógica, a través de la que se explica la guerra, no se nos explica, como decías tú, al final se deshumaniza a quienes están detrás del conflicto. Los rusos que están muriendo, que también tienen familia, que también son señores que un día estaban probablemente en su cuartel en Rusia y de pronto les han llamado y les han enviado para allá. Algunos de ellos tendrán mujer, tendrán hijos, sí, sueños, proyectos. Claro, igual. Sí, Y de pronto operan bajo, bueno, los criterios de la dirección de su pequeño universo, de su pequeño mundo, y no quiero evidentemente victimizarles porque insisto en la premisa principal, pero dentro de eso, luego como el relato ya se nos ha construido en torno a lo que se ha deshumanizado, bueno, tienes delante a un enemigo que viene dispuesto a devastar tu vida y por lo tanto tienes que ejercer el mismo objeto, la misma respuesta y deshumanizarte tú también, ¿no? Sí, el ojo por ojo, sí. Y entonces hay una cosa que me llama la atención porque siempre la postura del pacifismo ha sido tachada, a vosotros se os llamaba liristas.
Sí, porque dice, vamos con el lirio en la mano. Sí, sí, claro. Con el hilo en la mano. Vamos con un lirio en la mano, imagínate. Cobardes por no seguir los tambores de También, guerra, se os sí, sí, sí. encarcelaba, incluso en algunas épocas de la historia hasta se fusilaba a aquellas personas que postulaban. Hitler fusiló a 30.000, sí, sí. Pero la posición, yo siempre he dicho, no, no, yo defiendo el pacifismo de forma beligerante, es que soy beligerantemente pacifista, porque la Bueno, es la posición pacifista no es cobarde, supervivencia, de hecho claro. tenéis hay incluso una doctrina, unos postulados y hasta unos protocolos de resistencia civil, que incluso tú creo que estás participando en algunas escuelas para algunas ONGs con estos conceptos, ¿no? Sí, intentamos, vamos, damos charlas, entrenamos a la gente en la lucha no violenta, pero hay que decir que, claro, que comparar nuestro esfuerzo con el esfuerzo que se dedica a preparar la guerra, pues claro, no se puede comparar. Hay mucho más esfuerzo en preparar la guerra que en preparar gente a paz. Por qué España no envía fuerzas de interposición a Ucrania? ¿Por qué no les envía mediadores? Pues porque no tiene. Se ha dedicado todo el esfuerzo, se dedica a preparar militares, soldados, y cuando hay un conflicto solamente pueden enviar a soldados, a militares y a armas. Claro, esto es de locos porque además nos jugamos la supervivencia de la especie humana. Tenemos armas atómicas acumuladas para destruir 14 veces toda la vida de la Tierra. Nos hemos vuelto locos, estamos locos, ¿no? Y aún intentamos con la violencia y con la lucha armada resolver los conflictos. Entonces, claro, este polvorín explota en cualquier momento que haya un loco que tenga el botón nuclear. Y claro, o sea, si queremos sobrevivir con especie humana, tenemos que luchar por el desarme. Eso es una cosa tan clara como el agua, ¿no? Y sin embargo, pues seguimos dedicando esfuerzos a comprar armas y a crear ejércitos y tal. Y sobre todo también a crear enemigos, porque claro, si no hay enemigos, ¿para qué nos sirven las armas, no? Entonces hay que justificar el predicamento. El otro día oía yo a un experto, estos que se llaman expertos en televisión, que hay que estar preparados, que hay que incrementar por si Marruecos nos ataca. Y claro, tú dices, pero está loco este tío, si además a Marruecos en este momento le estamos vendiendo armas. ¿Cómo vendes armas a uno que te va a atacar? Hay que ser muy tonto. Pues un experto con pinta de intelectual y de serio lo decía en televisión. Pero es que a Marruecos no hace mucho tiempo se le regalaban armas con los créditos al desarrollo y esas armas servían para manchacar al Polisario. O sea que es una cosa, estamos en una cultura de locos. O sea, hay que reflexionar, hay que ser más tranquilo y hay que proyectar el futuro, ¿sabes? Y desde esta posición, ¿cómo se puede ayudar? Porque evidentemente todos estamos muy sensibilizados con lo que le está ocurriendo a Ucrania. Lo vemos por televisión y nos horroriza, nos parece espantoso. Estás en tu casa y unos tipos deciden que entran a sangre y fuego y bombardeando desde el aire. Desde esta posición, ¿cómo se puede ayudar? Bueno, Supongo que es una nosotros cuestión de tenemos que conciencia colectiva, pero Pues hay que ayudar y promover la deserción tanto de los soldados rusos, que son pobres desgraciados, como los soldados de Ucrania, que son también pobres desgraciados, que van al matadero, como en todas las guerras. Hay que crear una buena campaña de ayuda humanitaria y sobre todo hay que prepararse porque esta guerra ya no la hemos podido evitar, pero podremos evitar la próxima que los vendedores de armas ya están preparando para cuando acabe esta. O sea que tenemos unas opciones limitadas, pero bueno, y hay que evitar que los países que venden más armas sean los que tengan el veto en la ONU, porque entonces la ONU se queda con una situación que no puede hacer nada, porque cuando intenta hacer una campaña de pacificación, todos los vendedores de armas, que son los grandes países, le ponen el veto. Entonces, claro, tenemos que cambiar muchas cosas tenemos que cambiar. Pero sobre todo tenemos que creer que con la violencia no se resuelven los conflictos. Y entonces, claro, pues si a ti te atacan, tú tienes que aprender a defenderte utilizando la inteligencia, la defensa inteligente, no la defensa armada, porque la defensa armada es matar a todo lo que se te pone por delante y eso pues es inhumano y te convierte en un asesino. Había un dicho que decía, papá, y si matamos a todos los malos, solamente quedaremos los buenos. Dice, no, quedaremos todos los asesinos. Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta y aprender las técnicas de defensa popular no violenta, que son mucho más eficaces que las técnicas de lucha armada. Ahora todo exige un entrenamiento, una preparación y estar dispuesto al sacrificio, que yo no entiendo por qué con tanta alegría van a la guerra la gente. Bueno, van a la guerra y detrás van los que dicen, el que se vuelva para atrás le pega un tiro. O sea, que hay que desmitificar la violencia, hay que desmitificar las guerras y hay que crear una cultura de paz y de no violencia, porque vivimos en una cultura de violencia y siempre creemos que la forma de resolver los conflictos es con la violencia, y con la violencia lo que hacemos es aniquilar la especie humana y evitarnos poder disfrutar de esta vida tan bonita que tenemos y de este planeta en el que hay para todos,
si todos cogen lo necesario, como decía Gandhi, pero no hay para la codicia de unos pocos. Y Pepe, tú fuiste el primer objetor de conciencia reconocido por motivos políticos al servicio militar obligatorio del Estado español. Te negaste a empuñar un arma. ¿Por qué comienza esto? Esto, claro, te valió 2 consejos de guerra, el paso por la Sí, cárcel en 2 ocasiones. ¿Por qué? ¿En qué momento te hizo clic? ¿En qué momento decidiste pues, una posición pues, como esa? pues mire, yo estudiaba en la universidad, estudié ingeniería agrícola y ya estaba metido en la lucha contra Franco, con el sindicato, contra el sindicato franquista, y un poco ya pues me detuvieron 2 veces, o sea, ya empecé a tener experiencia política. Y en verano cogía la mochila y me iba a Francia a ver la libertad, a vivir la libertad. Y conocí una comunidad de pacifistas que había fundado Lanza del Baster, que se llamaba el Arca. Lanza del Baster era una persona que había estado con Gandhi en la India y le había encargado que predicara, que promoviera la no violencia en Europa. Y en aquella comunidad aprendí una forma de lucha que me deslumbró. Era una comunidad pacifista, era una comunidad vegetariana, era una comunidad que hacía yoga y que había ocupado una central nuclear. Y a mí todo eso me iluminó, ¿no? Y desde entonces entendí que ese era el camino de defender la justicia y no la lucha armada, que en aquella época tenía mucho prestigio, en la época del Che Guevara y tal. Y desde entonces pues empecé a descubrir. Y entonces descubrí la eficacia de la lucha no violenta y fue por lo que me metí en toda la problemática de la objeción de conciencia, que fue una acción que salió bastante bien. Fueron 30 años de lucha con un balance espectacular. Nosotros luchábamos por el desarme y seguimos luchando, pero un paso previo era el derecho a la objeción de conciencia y que la gente no fuera obligada a aprender a matar. Era la única escuela obligatoria que había en aquella época, el ejército. Y entonces, en 30 años, mira, conseguimos casi 1 millón de objetores y era un tema que donde empezamos que era absolutamente desconocido. ¿eh? Conseguimos pues unos 30.000 insumisos dispuestos a ir a la cárcel, los heroicos insumisos que ahora ya están bastante olvidados, y cumplimos casi 1.000 años de cárcel. O sea que eso fue un balance espectacular en 30 años. Yo ni en los momentos más optimistas hubiera podido soñar. Pero para luchar por el desarme aún nos queda mucho camino para conseguir el desarme, pero bueno, como es un tema de supervivencia, yo no tengo ni otra opción que dejar que ver cómo un día volaremos todos o luchar por la vida, y esa es la idea. Y además es una aventura apasionante. Yo recomiendo a todos los jóvenes que se apunten a la lucha por la justicia con las técnicas de la no violencia, porque es una aventura apasionante. Pepe Beunza, en nombre de los oyentes de la Cafetera de Corazón, gracias, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y a seguir porque hace falta que seamos muchos más.